Bien, pues hoy no va a haber voz en off introductoria, hoy empiezo hablando yo en el vídeo, bueno, en la voz en off también hablo yo, pero bueno, en fin, que me dejo de rollos que hoy vamos a hablar de la historia del Volkswagen Passat, un coche que ha sido desde el principio el hermano mayor del Golf, ya que en muchas de sus generaciones ha utilizado la misma plataforma y ha compartido numerosos elementos, incluso en la primera generación y en la segunda compartió diseñador, así que son hermanos gemelos prácticamente. Bien, pues hoy vamos a hablar de toda su historia a través de sus 8 generaciones y en la séptima pues vamos a pararnos un poco con esta unidad que tenemos aquí, que es un Passat B7, un Passat de séptima generación. Así que comenzamos. Bien, pues antes de comenzar con la historia del modelo del Volkswagen Passat, os daré un dato y es que del total de todas las generaciones del Volkswagen Passat se han vendido más de 30 millones de unidades, es decir, que casi tres cuartas partes de la población española podría estar conduciendo un Volkswagen Passat de cualquier generación. Dato aparte, vamos a comenzar con la historia, y es que si comenzamos por el principio me tendré que remontar nada menos que a 1973, cuando un conocidísimo Giorgetto Giugiaro fue contratado a la par que para diseñar que para esbozar el primer Volkswagen Golf, el Golf 1, realiza un diseño del hermano mayor, el Volkswagen Passat, y a la vez realiza un diseño del Volkswagen Polo, pero bueno, quizá eso será una historia que contar más adelante. Así, en los bocetos de Giugiaro aparecía un vehículo del segmento D que compartía en gran medida detalles estéticos con el Volkswagen Golf, tales como el triángulo que formaban la línea de cintura, el borde de la puerta y el capó, el codo Hofmeister en la ventanilla trasera y la zaga con el portón trasero moldeado de tal forma que la luneta trasera se incrusta en ella, como podréis estar viendo en estas imágenes. Bien, y en lo que respecta a la estética, por lo demás contamos un frontal marcado por una parrilla con los faros a los laterales, muchos detalles cromados y un paragolpes que albergaba en sus extremos del paragolpes los intermitentes. Bien, el lateral contaba con una simple línea de estilo que se recorría el coche de principio a fin. Esta línea y el total del coche aportaba una imagen de calidad, de elegancia y de sencillez, y en la parte trasera nos encontramos en la luneta el popular codo Hofmeister. Y en la trasera veíamos como esa línea de estilo que se recorría el coche de principio a fin no desaparecía, sino que la encontrábamos como una prolongación enlazada en forma de línea cromada por encima de los pilotos, que se encontraban en posición horizontal. Bien, el portón, como veis, es una sola pieza estampada con una estampación muy costosa, que por eso se desestimó en generaciones más posteriores, y una zona moldeada en la cual se insertaba la luneta de tal forma que quedaba un portón con mucha identidad propia, un portón que era bastante interesante estéticamente hablando. Bien, en cuanto al interior de esta berlina del segmento C, era un interior poligonal, recto y funcional, muy alejado de los diseños barrocos que vemos hoy en día en cualquier modelo, tanto de Volkswagen como de cualquier otra marca. Las plazas traseras eran adecuadas para un segmento C, para un coche de este segmento, de estas dimensiones, al igual que el maletero, que podía enfrentarse a cualquier viaje sin mayor preocupación. En cuanto a las motorizaciones, contábamos con 4 propulsores de gasolina y una versión diésel, todas con carburación menos la más potente de 1,6 litros y 110 caballos, que contaba con un sistema de inyección Bosch K-Jetronic. Bien, si seguimos avanzando en la historia, llegaremos a 1980, cuando Volkswagen decide realizar un cambio en su berlina del segmento C. Esta berlina se ofrecería en carrocería liftback de 3 y 5 puertas, así como en carrocería familiar denominada Variant, como todos sabéis. Además, se presentó una versión de 4 puertas, conocida popularmente como Santana. Esta tenía un frontal muy diferenciado. Estéticamente, si nos centramos sobre todo en la versión de 5 puertas, veríamos un diseño llevado a cabo de nuevo por Italdesign,
y tenía una línea más redondeada que en la versión anterior, con formas ligeras y una superficie acristalada enorme. El coche, todo el lateral, prácticamente tenía una superficie cristalada, lo que le daba una enorme visibilidad en el interior hacia todos los ángulos. Bien, los grupos ópticos estaban en el frontal divididos en dos partes fundamentales, unos rectangulares con las luces cortas y los pilotos de posición, y otros trapezoidales a sus lados, anexos a ellos, que contaban con los antinieblas o con las luces de largo alcance a elección del cliente. Bien, el lateral era bastante similar a la generación anterior debido a que los trazos estaban diseñados por la misma empresa, por el mismo equipo de diseño. La parte trasera sí que variaba ligeramente, y es que encontrábamos un elemento negro uniendo los pilotos traseros, lo que quizá quería conseguir generar más sensación de anchura en la parte trasera del coche. Bien, además los pilotos estaban, a diferencia de en el modelo anterior, situados en posición vertical. El interior, pues el interior era de fácil acceso, aunque no contaba con unos buenos asientos, ya que no sujetaban ni eran demasiado cómodos. Para el español medio tenía un volante demasiado elevado, ya que tenías que conducir quizá un poco con las manos más levantadas de lo que querías, y la palanca de cambios quizá estaba un poco más hacia atrás de lo que tocaba, pero bueno, eran problemas mínimos que bastaba con acostumbrarse a ellos. La visibilidad, pues la visibilidad debido a la enorme superficie cristalada era buena en todos los ángulos. Y el cuadro de instrumentos pues era muy completo, te daba toda la información que cualquier usuario medio de la época podría desear. La parte trasera, como cualquier berlina del segmento D, contaba con muy buen espacio. Igual espacio tenía el maletero muy bueno, 480 litros muy aprovechables para irse al Ikea o para irse de viaje a Cannes, por ejemplo. Bien, en cuanto a la ficha técnica, contábamos con muchísimas motorizaciones. Contábamos con motores de 1,3, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2, 2,1 y 2,2 litros de gasolina por el motor 1,6 litros de turbo o sin turbo diésel. Bien, me gustaría pararme en el bloque de 1,9 litros y 5 cilindros en línea. En posición delantera, un motor curioso situado de forma longitudinal debido a que esta plataforma lo permitía, que llevaba el par a las ruedas delanteras, otorgaba 115 caballos y 154 Nm de par. Tenía un simple árbol de levas en cabeza y un carburador Solex 2V2. Curiosamente, era un motor exigente en cuanto a la bebida que se le daba, ya que solo quería funcionar con gasolina de 98 octanos. Para pasar el par del motor a las ruedas, este propulsor se le acoplaba una caja de cambios de 5 velocidades con una quinta marcha muy larga, un desarrollo de 42 km por hora a 1000 revoluciones por minuto. La dirección era demasiado blanda e imprecisa, y la suspensión contaba con suspensiones independientes delante y un eje rígido detrás, configuración que le caracterizaba por un ligero subviraje a la entrada de la curva y un sobreviraje entre la mitad y la salida de la curva, lo que le hacía un comportamiento peliagudo. Por contra, en cuanto a la frenada, teníamos frenos muy eficaces y progresivos, lo que le permitía frenar esa enorme masa que tenía, ya que era un vehículo grande y voluminoso, de manera controlada, sin tirones, pero sin ser poco eficaz. En cuanto a la frenada, y bien, hasta aquí todo esto sobre el Volkswagen Passat B2, pero no me iré sin deciros que en 1984, dentro de esta generación, se comenzó a vender la versión Passat Synchro con un sistema de tracción a las 4 ruedas heredado del sistema 4 de Audi. Pero ahora sí, pasemos a la siguiente generación del Passat, el Passat B3, una generación en la que veríamos un total cambio estético con las generaciones anteriores. Nada tenía que ver con ese diseño llevado a cabo por Ital Design. Y es que en las dos primeras generaciones el modelo era llevado por el equipo de Giorgetto Giugiaro. Eran modelos duros, funcionales, fiables, sin ningún detalle que no tuviera sentido, sin ningún detalle poco funcional. Todo era destinado a la funcionalidad, lo que por aquel entonces quería Volkswagen, bueno, y lo que todavía quiere Volkswagen, para que engañarnos. Bien, así estas dos berlinas tenían un equipamiento además espartano y justito. Bien, esta última generación, en cambio, dio un salto de calidad en cuanto al diseño, motorizaciones y acabados. En cuanto a la carrocería, adoptaba un diseño de 3 volúmenes. Era la primera vez, recordad, que veríamos un diseño de 3 volúmenes con 4 puertas
aunque poco después llegaría la versión familiar, la versión Variant. Bien, sería la primera generación montada sobre una plataforma diseñada íntegramente por Volkswagen, la plataforma B3. Recordad que las anteriores generaciones provenían de la plataforma del Audi 80. Bien, este nuevo diseño de plataforma suponía un ahorro de costes, ya que aunque era íntegramente diseñada por Volkswagen, no era precisamente diseñada para el Passat, sino que provenía de la plataforma 1G, la segunda plataforma que montaba el Volkswagen Golf. Pero, por desgracia, debido a que la plataforma provenía del Volkswagen Golf, esta impedía montar los motores de manera longitudinal, de tal forma que todos los motores tenían que estar atravesados, lo que en algunos casos mejoraba el comportamiento debido a que reducía el momento polar de inercia. A la gama el tope se lo ponía hasta 1980, hasta finales de la década de 1980, hasta los últimos meses de 1989, el Passat GT de 16 válvulas, con el motor heredado del Golf GTI, un 16 válvulas que en este caso entregaba 136 caballos por los 139 del Golf. Bien, a partir de esta época, de los últimos meses, ya os digo, de 1989, surgió un nuevo tope de gama, el Passat GT G60 Syncro. Mira, aquí hay algunas siglas y palabras que ya nos suenan: GT, G60, Syncro, yo creo que todo nos suena. Un modelo con un motor de 160 caballos y un compresor de aire de G60 con tracción a las 4 ruedas, de ahí lo de Syncro. En cuanto al diseño, lo que más llamaba la atención en esta generación era su afilado frontal, que carecía de parrilla y recordaba al Concept Auto 2000, modelo que a la vez tenía reminiscencias de los antiguos Volkswagen 411 de motor trasero. Bien, en el frontal veríamos el logo de Volkswagen en una zona sin parrilla, con a los laterales los grupos ópticos muy rectangulares. Rodeando todo el coche teníamos una inserción de plástico que hacía las veces de paragolpes y para evitar ligeros contactos. Además daban sensación de fuerza y de dureza a todo el conjunto. Bien, teníamos además una línea de tensión más arriba por el lateral de esas inserciones de plástico que iba desde los grupos ópticos delanteros hasta los pilotos traseros, bien, dándole más interés a la zona lateral, ya que os aseguro que era una línea de tensión muy marcada. Bueno, lo estaréis viendo en una imagen ahora mismo. Y aquí, como en todos los Passat, hay que recalcar además la enorme zona acristalada que teníamos. La visibilidad era una prioridad para los diseñadores de Volkswagen de aquel entonces. Y bien, poco más que decir, la línea de imagen era por primera vez en el Volkswagen Passat de 3 volúmenes, marcada por el capó, la cabina y la zona del maletero trasera. Bien, el frontal más afilado, además, en esta línea de imagen ayudaba a acuñar el coche, dándole mayor sensación de deportividad, de agilidad, de coche más dinámico al pasar por las curvas. Bien, en la zaga veríamos como la luneta trasera que caía en las generaciones anteriores del Volkswagen Passat para dar una línea de imagen de 2 volúmenes desaparecía. Aquí teníamos que la luneta se inclinaba más, dando un ángulo más pronunciado para dar lugar al tercer volumen que formaba la tapa del maletero. Si miramos el coche justo desde atrás, veríamos cómo teníamos unos pilotos muy horizontales unidos a su vez por un elemento de nuevo en negro que le daba más sensación de amplitud. Después teníamos la inserción de plástico que rodeaba todo el coche, que además en este caso hacía las veces de paragolpes. Bien, el interior era sobrio pero bastante bien rematado. Era un interior que no le faltaba de nada, pero que era bastante elegante a la vez, sin demasiados, ya os digo, detalles barrocos como los que vemos hoy en día en cualquier coche de cualquier marca más o menos. Bien, en cuanto a la instrumentación, era quizá un poco descafeinada. Por contra, los asientos, según los probadores de la época, eran bastante buenos, cómodos para viajes y además agarraban bien si te querías subir un puerto de montaña. Bien, las plazas traseras eran cómodas para llevar a 3 pasajeros en la parte trasera sin mayor problema durante un viaje. El maletero, como el de cualquier Passat, aceptable y bastante bueno para un segmento de propulsores. Teníamos motores de gasolina de 1,6, 1,8, 2 y 2,8 litros, todos posicionados en situación delantera transversal, debido a que la plataforma del Golf no permitía poner motores de forma longitudinal,
Todos tenían 4 cilindros en línea, a excepción del VR6, que era el bloque de 2,8 litros. Como su propio nombre indica, era un motor en V reducida, es decir, con las bancadas enfrentadas 15 grados y 6 cilindros. En cuanto a las motorizaciones diésel, teníamos bloques de 1,6 y 1,9 litros. Esta última opción podía o no aspirar a turbo, es decir, podíamos tener un motor de 1,9 litros TD o un motor de 1,9 litros simplemente D. Bien, y antes de detenerme un poco a hablar sobre las versiones más potentes, os diré que el chasis tenía suspensiones McPherson en la parte delantera y brazos oblicuos semitirados en la parte trasera. ¿Qué significa esto? Pues que los brazos, en vez de estar paralelos, están ligeramente enfrentados, por tanto así se podía controlar un poco más todos los movimientos de la rueda. En cuanto a los frenos, pues eran discos ventilados delante y discos macizos detrás, que, como ya os dije y heredados de la generación anterior, permitían controlar el coche con una frenada eficaz pero progresiva y sin tirones bruscos. Pero ahora me gustaría detenerme un poco a hablar de estas dos versiones tan curiosas, la GT G60 Syncro y la versión Passat VR6. Si me voy a la versión G60, os diré que el motor era 4 cilindros en línea, esto ya lo sabemos, con bloque de hierro y culata de aleación simple, árbol de levas en cabeza, con 2 válvulas por cilindro. Tenía inyección electrónica Bosch Digifant 2. El compresor volumétrico era de tipo scroll, del que ya os hablé hace un par de meses, en el vídeo de la sobrealimentación. De ser tipo scroll, por eso se denomina compresor G, debido a la forma que generan los elementos del interior del compresor. Este motor en su conjunto entregaba 160 caballos a 5.600 revoluciones por minuto y un par máximo de 225 Nm de par a 3.600 revoluciones por minuto. El sistema Syncro era diseñado por la firma austriaca Steyr-Daimler-Puch y utilizaba un sistema de embrague multidisco de accionamiento viscoso colocado entre el eje delantero y el trasero. ¿Cómo funcionaba? Pues bien, de normal, el eje delantero y el eje trasero tendrían que rodar a la misma velocidad, ya que tienen los dos la misma adherencia. Pero en el momento en que uno de los dos ejes patinase, el sistema detectaba un incremento de velocidad en uno de los dos ejes, es decir, que los embragues comenzaban a tener un movimiento relativo entre sí. Este movimiento relativo calentaba todo el sistema viscoso y hacía que la densidad del líquido aumentase, de tal forma bloqueaba los embragues y mandaba el par hacia el otro eje, consiguiendo un sistema de tracción 4x4. ¿Qué pasaba? Que en el momento en el que uno de los dos ejes recuperase esa adherencia, el líquido seguiría un tiempo caliente y tendría que pasar un tiempo en que se enfríe para poder desconectar el eje que el propio sistema acopló. Así que no depende de la adherencia, sino de la temperatura del líquido viscoso, por lo cual tenía ciertos inconvenientes. A pesar de todo esto, era un sistema bastante simple y notoriamente eficaz. La versión VR6 contaba con un sistema en V reducida. Esto significa que las bancadas están simplemente enfrentadas 15 grados, lo que permite montar una culata general para las dos bancadas, a la vez montar 6 cilindros sin ocupar mucho espacio, lo cual es posiblemente la solución total. Bien, tenemos además un cubicaje de 2.792 litros, es decir, prácticamente 2,8, lo que se traduce en 174 caballos y 235 Nm de par. Este bloque le pasaba toda esa potencia a una caja manual de 5 velocidades. Si seguimos avanzando en la historia, en 1993 el modelo fue objeto de un importante rediseño, momento en el cual la marca decidió hacer un renombre del modelo para pasar a llamarlo Passat B4, lo que significaba que se cambiaba de generación, pero si veíamos el modelo no era un cambio de generación, ya que prácticamente era el mismo modelo, pero podíamos considerarlo un restyling de media vida. Bien, con este rediseño se abandonó el motor de 1,8 litros G60 para pasar a mantener el VR6, pero además en el mundo del diésel se marcaría un hito, ya que por fin podríamos acabar de ponerle la i al sistema TNT.
Así los motores empezarían a contar con inyección directa de combustible. Bien, el sistema de tracción integral sincro que se utilizaba en las generaciones anteriores se seguiría utilizando asociado a los motores de 2 litros y 2,9 del VR6. Bien, si hablamos ligeramente de la estética, ya que era un mero restyling, teníamos un frontal en el que veríamos como esa zona sin parrilla por fin adquiere una parrilla y vemos como todo además se redondea más, dando lugar a formas ligeramente más orgánicas, lejos de todos esos trazados de escuadra y cartabón que veíamos en la generación anterior. Bien, en el frontal, como ya os dije, nace la parrilla y 2 faros a los laterales y podemos ver que esa inserción de plástico que rodea el coche a modo de paragolpes se perdía y se dejaba esa función a una mera zona de chapa. Bien, veríamos además como los intermitentes y demás pilotos se van a la zona del paragolpes, a ambos lados de la zona de matrícula. En el lateral veríamos una zona de chapa que no era más que la prolongación del parachoques delantero y veríamos además en la parte superior como esa marcadísima línea de tensión de la generación anterior se va perdiendo en favor de una ligera ondulación más que esa marcada línea. Ahora era una zona más ondulada que le daba quizá un carácter más orgánico, más, no voy a decir blando, pero más ligero al coche. La Zaga cuenta con los mismos pilotos horizontales de la generación anterior a ambos lados del maletero, prescindiendo de esa zona en negro que los unía en la generación anterior. En general era un diseño más elegante, más sobrio y más funcional si cabe que la generación anterior, ya que en este modelo contábamos con formas más onduladas, como os vengo diciendo hasta ahora. Bien, el interior era bastante similar, no voy a parar de decirlo, a la generación anterior, con la misma buena habitabilidad propia de cualquier segmento C. Motorizaciones, pues bien, teníamos bloques de gasolina de 1,6, 1,8, 2, 2,8 y 2,9 litros y un único bloque diésel de 1,9 litros con y sin inyección directa. Aquí el turbo ya era obligatorio. El bloque VR6 podía ser asociado o no a la versión sincro, pero para ser asociado a la versión sincro tenía que tener la cilindrada de 2,9 litros, ya que el que no tenía versión sincro tenía el bloque de 2,8. Bien, ¿cómo se conseguía este aumento de cilindrada? Pues aumentando en 1 milímetro el diámetro, lo que conseguía un motor un poco más super cuadrado. Las cajas de cambios podían ser automáticas de 4 o manuales de 5 y avanzando en la historia, ya voy a detenerme en este restyling, y avanzando en la historia llegaremos a 1997 cuando se comienza a vender ahora sí una nueva generación íntegramente, el Passat B5, con una plataforma compartida con el Audi A6. Bien, este Passat surgió en la época en la que Ferdinand Piëch gobernaba Volvo, época en la que además surgieron modelos de altos vuelos como el Phaeton, el Touareg y esta generación del Passat, generaciones, modelos que querían convertir a Volkswagen en una nueva marca premium. Bien, el coche era de una construcción robusta y de gran calidad, que era lo que de verdad quería el CEO de la compañía, Ferdinand Piëch en este caso, que por cierto sabéis que es nieto de Ferdinand Porsche. Bien, a la estética de este modelo le dio vida Hartmut Warnkamp, como se pronuncia, que dotó al Passat de una silueta elegante con un diseño funcional, en definitiva, un diseño típicamente Volkswagen. En cuanto a las motorizaciones, quizá la versión más destacable sea el motor TDI de 1,9 litros en sus acabados, en sus diferentes acabados de potencia, ya que era la versión que por aquel entonces la gente quería: bajos consumos, buenos rendimientos, perfectos para viajes, que era para lo que en verdad alguien quiere una berlina del segmento D. Pero es que además, si queríamos una versión diésel más refinada, más potente, más deportiva, si lo queréis llamar así, encontrábamos el bloque de 2,5 litros inyección turbo diésel de 150 o de 180 caballos. En cuanto a las motorizaciones de gasolina, contábamos con los motores de acceso a la gama de 1,6 y 1,8 litros, y en cuanto a los modelos más prestacionales tenemos el 1,8T de 5 válvulas por cilindro y turbocompresor de geometría fija, y el atmosférico 2,8 litros con motor de 6 cilindros en V. El interior era muy moderno y lujoso, ya que era a lo que aspiraba Volkswagen por aquel entonces. Pero ahora, si os parece, hablando un poco de la generación global,
me gustaría hablar un poco del motor que surgió en el primer año del siglo XXI, el motor W8. Curioso, ¿verdad? Pues bien, la historia de este motor es como sigue, y es que en aquel momento los ingenieros de Volkswagen decían: tenemos un V6 pero queremos más, no nos vale con un motor de 6 cilindros, tenemos que meter por lo menos dos más. Pero bien, veían que en aquel vano motor no entraban 2 cilindros más de ninguna de las maneras, así que se rompieron la cabeza. En línea, pues por supuesto que 8 cilindros en línea no me van a entrar. En V tampoco consigo meterlos, así que ¿cómo los meto? Pues en W. Bien, y pensaréis, ¿cómo es esto de la W? Pues no es más que dos motores VR4 unidos. Es decir, que tenemos por un lado un motor VR4 con sus 15 grados de abertura entre bancadas. A 72 grados tenemos otro motor VR4 con los mismos 15 grados entre bancadas. Así teníamos un motor con los 8 cilindros abiertos como un abanico. Las cifras de este motor eran cuanto menos suntuosas. Tenía 4 litros de cilindrada, 32 válvulas y una potencia de 275 caballos a 6.000 vueltas. La cifra de par era cuanto menos generosa, de 360 Nm a 2.750. Y asociados a esta caja, a este maravilloso motor, podíamos tener dos cajas de cambios, una manual de 6 velocidades y una automática de 5, sin duda la más recomendable era la manual de 6. Contábamos incluso con un sistema de tracción a las 4 ruedas denominado 4Motion. Era la primera vez que veríamos esta denominación en el grupo Volkswagen, con un diferencial central de tipo Torsen, es decir, que era un sistema de tracción a las 4 ruedas continuamente conectado, repartiendo el par de forma 50-50 a los dos ejes de forma normal. Y bien, una vez hablado de la versión V5, hasta 2005 tendríamos que esperar para ver una nueva generación. Una nueva generación que volvería a compartir plataforma con el Volkswagen Golf. ¿Qué significa esto? Que perderíamos los motores longitudinales. Estéticamente veríamos una estética que poco a poco se iba modernizando, mucho más redondeada, con detalles cromados, por ejemplo, que prolongaban la abertura del capó a través de la parrilla, y unos grandes faros laterales. En cuanto al lateral, teníamos un lateral limpio, sin demasiados aditamentos innecesarios. Como os vengo diciendo hasta ahora, este coche es muy Volkswagen, este coche es muy alemán. Bien, la trasera era bastante limpia, con unos faros en posición horizontal, con unos círculos que eran los que marcaban los pilotos la parte trasera. Bien, veríamos además cómo en esta generación se desarrollaría la carrocería CC, que sería la predecesora del Volkswagen Arteon, con una caída en la parte trasera de tipo coupé. Bien, en cuanto a las motorizaciones, teníamos bloques que iban desde los 1,4 hasta los 3,6 litros. Este último daba lugar al R36, del que hablaremos luego. En cuanto a los motores de tipo diésel, teníamos bloques de 1,6, 1,9 y 2 litros. Bien, pero como siempre sabéis que me gusta hablar un poco de la técnica de las versiones más potentes, os voy a comentar un poco de qué estaba hecho el R36. Y es que lo fundamental era un bloque de gasolina de 3,6 litros y 299, casi 300 caballos de potencia. Era un motor atmosférico de inyección directa de gasolina, asociado a una caja de cambios automática DSG de doble embrague, de la que os hablé hace un par de vídeos, por cierto, con 6 velocidades, conectado después a un sistema de tracción integral, el sistema ya conocido 4Motion. Bien, conectable automáticamente mediante un embrague multidisco, es decir, que cuando detecta que perdemos par en uno de los dos ejes, manda el par a el eje contrario. En definitiva, una obra maestra de la ingeniería. Bien, y hasta aquí la sexta generación del Volkswagen Golf. Ahora vámonos fuera, que tengo un Passat B7 esperándonos. Pues bien, si os parece, voy a pararme ligeramente en la técnica de este modelo que precisamente tenemos aquí, que es un Volkswagen con un Passat B7, bueno, del que os llevo hablando como media hora, en el que tenemos un motor TDI de exactamente 2 litros y 140 caballos. Bien, es un motor de 4 cilindros en línea, os pondré un plano detalle, no os preocupéis.
de 4 cilindros en línea situado de forma transversal, asociado a una caja de cambios manual de 6 velocidades. Por supuesto es tracción trasera y el motor se encuentra colgado ligeramente por delante del eje delantero. Bien, tenemos una cilindrada exacta de 1968 centímetros cúbicos y es un motor de 81 milímetros de diámetro por 95 de carrera, es decir, es un motor de carrera larga. Tenemos 16 válvulas y turbo y un intercooler. Potencia 140 caballos a 4.200 revoluciones por minuto y un par máximo de 320 Nm de par a 2.500 revoluciones por minuto. Bien, pues en cuanto al chasis, aquí delante tenemos una suspensión clásica de tipo McPherson con discos ventilados para detener el conjunto del coche. Bien, es un disco ventilado de 312 milímetros para parar bien todo lo que pesa el coche. No es poco, ya que estamos ante una unidad que pesa 1.532 kilogramos. Si nos vamos al eje trasero, pues bien, si nos vamos al eje trasero contamos con una suspensión de tipo multibrazo, es decir, de doble triángulo superpuesto, con un tirante para controlar la convergencia, y para detener el vehículo contamos con discos macizos de 282 milímetros. Por cierto, las llantas son de 16 pulgadas y los neumáticos son de 205/55. Y bien, hasta aquí este vídeo hablando de la historia del Volkswagen Passat. Ha sido un vídeo bastante largo, bastante denso y me diréis, pero Nacho, todavía te queda una generación, el Passat B8, y si bien es verdad que no vamos a hablar de ella, es que hay 1001 pruebas por internet de esta generación de muchos canales que además pueden conducir el coche, suerte que yo no tengo. Así que hasta aquí este vídeo hablando de las 7 generaciones, espero que os haya gustado mucho y solo me queda deciros que hasta la próxima, cuidaros.